Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real y soy el fundador del Ministerio El Despertar. Un capítulo más, quiero darte la bienvenida a este canal de formación espiritual donde estamos completando este manual al que coloquialmente lo conocemos como el MAE. Es un manual de adiestramiento espiritual. Como siempre os comento, lo podéis adquirir por Amazon. Ahí abajo en la descripción os vamos a dejar el link para que lo podáis pedir. Os llegará a cualquier parte del mundo. Así que una vez más es un placer estar aquí. Recibe un saludo cordial desde aquí, desde España, desde la ciudad de Algeciras, la provincia de Cádiz, un lugar maravilloso para visitar si no lo conoces. Hoy vamos a ver un capítulo muy importante, uno de los capítulos claves de este manual, porque es un tema muy controvertido, pero que es fundamental que lo estudiemos juntos. Así que si estás preparado, te invito a que comencemos con el capítulo 23. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. En el capítulo anterior hablábamos de que existen 3 bautismos y explicamos el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, explicamos el bautismo en agua y dejamos para este capítulo, ya que es un tema muy controvertido, es un tema que ha causado muchísima división en la Iglesia en este último siglo, hemos dejado un capítulo especial porque sin duda lo merece. Vamos a recordar el pasaje de Hebreos 6:1, que dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Veíamos en el capítulo anterior que habla bautismos en plural y está dentro de un listado de las cosas básicas, de los rudimentos, dice el autor de esta epístola. Dice, vamos a intentar avanzar un poco más y vamos a dejar ya de hablar de lo mismo, de las cosas básicas. Y en ese listado incluye la instrucción sobre los bautismos, así que como mínimo debe haber 2. Pero encontramos en la palabra de Dios, a mi parecer, según lo que yo he aprendido y es lo que enseño, al menos 3 bautismos, ¿vale? Son 3 bautismos. Por eso la palabra aparece en plural. El primero, como decía, era el bautismo de Juan, que era un bautismo puntual, fue un bautismo puntual de arrepentimiento, era como una declaración de intenciones. Después el bautismo en agua, que es esa segunda ordenanza, o una de las 2 ordenanzas que el Señor nos mandó junto con la Santa Cena, y es ese acto en el que seguro que lo habrás visto, aunque seas nuevo en esto, donde una persona se sumerge en el agua, casi siempre ayudado pues, por algún hermano o alguna hermana, y es sumergida en el agua y vuelve a emerger, vuelve a levantarse. Ya vimos en el capítulo anterior todo el significado que este símbolo tiene, así que te invito a que puedas ver ese capítulo si tienes interés en este tema. Y vamos a centrarnos ya en el tema que nos atañe hoy, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Sin duda, como decía, este bautismo es el más controvertido de todos. Por eso le vamos a dedicar un solo capítulo, porque merece la pena explicarlo bien y que se quede bien clara la enseñanza, tal y como yo la entiendo. Y también quiero explicarte que lo que vamos a ver hoy es fruto de mi experiencia también. Yo me crié en una iglesia tradicional, estuve 20 años, llevo más de 40 años como cristiano, y la mitad de ese tiempo lo pasé en una iglesia tradicional, donde no se creía en el bautismo del Espíritu Santo, tal como lo vamos a ver ahora, pero después personalmente tuve la experiencia de recibirlo. Y he pasado los siguientes 20 años de mi vida los he pasado disfrutando de esta experiencia, siendo una realidad en mi vida. Así que puedo hablarte con total autoridad de lo que esto significa, de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, por mi experiencia personal, que comparto con miles de cristianos alrededor del mundo, si no decirte millones, y también lo vamos a ver por la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, como decías, este bautismo es uno de los más controvertidos. En el último siglo ha generado muchísima controversia y es una de las doctrinas que más ha dividido a la Iglesia también. Así que por eso es importante que podamos entender y comprender la doctrina detrás de este bautismo. Uno de los problemas que hay con las iglesias más abiertas o pentecostales o como las quieras llamar, ya sabes que en este manual nosotros hacemos una distinción muy básica,
Vamos a dividir las iglesias evangélicas con dos nombres. Ya sé que técnicamente no es correcto, pero para simplificarlo, para que lo entendamos, así me gusta enseñarlo a las personas a las que le estoy formando. Vamos a dividirlo en iglesias bautistas, por decirlo de alguna forma, en iglesias pentecostales. Ya sé que hay muchísimos matices y bueno, la verdad que sería casi interminable explicarlo todo, pero con iglesias bautistas nos vamos a referir a las iglesias tradicionales que no creen en la manifestación del Espíritu Santo tal como lo creen las iglesias pentecostales, o sea, el hablar en lenguas, que los dones estén activos a día de hoy, etcétera, 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 ¿vale? Así que vamos a ver esas dos grandes divisiones para poder entender un poquito más el contexto de lo que vamos a ver hoy. Esta es una de las doctrinas que precisamente más ha dividido a estos dos grupos, a estos dos grandes grupos, ¿de acuerdo? Y como te he dicho antes, en mi experiencia personal, he pertenecido casi la mitad de mi vida cristiana a cada uno de ellos, así que te puedo hablar con conocimiento, a través de la experiencia, por supuesto, y también te lo voy a enseñar a través de las Escrituras, para que puedas tener el concepto muy claro y un fundamento, como siempre digo, bueno, básico, pero muy bueno, muy potente, para poder seguir edificando y para poder también defender lo que tú crees, ¿de acuerdo? Vamos a leer varios pasajes en esta lección, así que vamos a comenzar con Marcos 1:6. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a empezar a introducir el término bautizar con Espíritu Santo, bautizar en Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Juan está hablando de su bautismo, el bautismo de Juan, y haciendo referencia a Jesús, dice: Él os bautizará con otro tipo de bautismo, que es el bautismo con el Espíritu Santo. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, es el mismo pasaje cogido de diferentes evangelios, dice: cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí añade el apellido de fuego. Para analizar este tema no solo nos vamos a apoyar en las Escrituras, sino que inevitablemente también nos tenemos que apoyar en la experiencia personal, porque tenemos que tener en cuenta y aprender de los múltiples testimonios de muchísimos cristianos que hay alrededor del mundo. Uno de los problemas que hay en las iglesias conservadoras es que basan todo su conocimiento en teoría. La teoría prima sobre la experiencia. Y una de las debilidades de la iglesia más abierta, en este caso más pentecostal, es que tiene mucha tendencia a lo experimental y poco al conocimiento didáctico, sistemático, al estudio. Pero ¿qué problema hay? Que la vida cristiana, tal como yo la entiendo, no fue diseñada para ser un conocimiento teórico. Esto es una de las grandes debilidades de la iglesia tradicional o de esta mitad bautista, como decía al principio. Y es que considerábamos, yo pertenecí a esta iglesia durante muchos años, se le da mucha más importancia a lo teórico que a lo práctico. ¿Qué problema hay? Que hay veces en tu vida cristiana donde te suceden cosas para las que tu teología no te alcanza. Claro, mientras no te suceden es fácil negarlas, es fácil buscar versículos más o menos para defender tu postura, pero cuando te das de bruces con la realidad, cuando experimentas algo, entonces todo cambia. Si eres una persona honesta, si eres una persona íntegra, tienes que reconocer que eso que acabas de experimentar está fuera del alcance de tu teología. No tenías la teología preparada para eso. Entonces, ante estos tipos de experiencias hay dos posturas: o negar la evidencia, o ser sincero, ser honesto y abrir tu mente a una nueva teología. Y eso es muy complicado para una persona que pertenece a una iglesia tradicional o conservadora. Pero la realidad es que el Evangelio no se trata de teoría, se trata de experiencia. Sí tenemos bases, sí tenemos estudios, sí tenemos fundamentos, pero es algo experimental. Te pongo un ejemplo. Tú a lo mejor crees que el don de sanidad en la actualidad no existe como tal, por poner un ejemplo sencillo. Pero si Dios te sana a ti o a un ser querido a través de ese don,
esa experiencia que acabas de tener va a volar tu cabeza, va a romper los límites de tu teología, vas a tener que hacer algo respecto a eso. O lo justificas si te aferras a tu doctrina o a la enseñanza de tu iglesia o a la escuela que decides defender, o eres honesto, eres sincero y te das cuenta que algo se te ha escapado, algo de lo que te han enseñado no estaba bien. Y esto es lo que pasa con el bautismo del Espíritu Santo. Yo, al haber pertenecido a los dos mundos y al haberlo experimentado en persona, entendí que hay muchas cosas en la vida cristiana que debes aprender a verlas a través de la experiencia. Es diferente, puedes leer la Biblia de una forma teórica, la vas a leer de una forma diferente a cuando vives experiencias. Entonces yo tuve que reinventarme, tuve que volver a leer las Escrituras con ojos nuevos, una vez que recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y realmente estaba ahí, siempre he estado ahí. Lo que pasa es que cuando estamos condicionados de un bando o de otro, por decirlo de alguna forma, por un grupo o por otro, es difícil, no es difícil, es fácil evadir estos temas con algunos versículos que te enseñan y defender tu postura. Ahora, cuando te encuentras con una realidad, cuando lo estás viendo con tus ojos, o en mi caso, cuando tú lo experimentas, porque cuando ves algo con tus ojos puedes querer, después en el momento te impacta, pero después cuando llegues a casa en frío dices, bueno, a ver si fue una autosugestión, a ver si me han engañado. Pero cuando tú lo experimentas, ahí ya no te queda más remedio que ser honesto, íntegro o negar la realidad. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo tuve que volver a leer las Escrituras con ojos nuevos y me di cuenta de que siempre había estado ahí. Simplemente que tienes que leer la palabra de Dios sin prejuicios o sin estar condicionado por un grupo doctrinal, que es muy difícil, porque al fin y al cabo todos somos marcados por la iglesia en la que nos convertimos, por los primeros hermanos, con cosas buenas y con cosas no tan buenas. Así que todo lo que yo te voy a explicar en este capítulo forma parte de mi experiencia personal, es el testimonio de muchos miles de cristianos alrededor del mundo, por no decirte incluso millones seguramente, y también lo vamos a ver por la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia singular, es única, y se puede localizar en el tiempo. Yo tengo apuntada en una agenda el día donde yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. También me acuerdo, soy una persona con una mala memoria, por decirlo de alguna forma, pero me acuerdo exactamente el día en el que me convertí. No me acuerdo de todos los detalles, pero recuerdo el momento en el que me convertí. Tenía 5 años. No soy capaz de recordar a veces cosas de hace un año ni de meses, pero sí me acuerdo la noche que yo le entregué mi corazón al Señor. Él tenía un día y una fecha, un día, una hora. No lo recuerdo, el día, la fecha, la hora, no lo apunté. Pero sí recuerdo el momento, sí puedo señalarlo en el tiempo, es decir, aquí pasó. Sé que hay personas que testifican que su conversión es gradual. Y bueno, tengo que respetar eso, pero soy muy partidario de que la conversión tiene que ser en un momento, porque hay un nuevo nacimiento, de alguna forma lo tienes que ver, ¿vale? En mi caso fue así, quizás por eso estoy condicionado, ¿no? Pues de igual forma tiene que suceder con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, este sí lo tuve apuntado. Esta experiencia la tuve en el 2006, hace 20 años, como digo. Tengo la fecha, tengo el día, sé exactamente lo que me pasó, sé lo que me ocurrió y así debería ser. No es algo, quizás hay algunos hermanos que digan, bueno, pues yo el bautismo del Espíritu Santo no sabría localizarlo en un día en concreto, no sé, quizás pueda darse esa experiencia, pero yo por mi caso y por lo que veo en las Escrituras creo que lo más común es que puedas ubicar el día exacto, el momento exacto, además que lo vas a recordar porque es un momento muy impactante, no es un momento que pase desapercibido cuando recibes verdaderamente el bautismo del Espíritu Santo. Así que es una experiencia singular, es única, se puede señalar en un calendario seguramente, se puede localizar en el tiempo. Y es una llenura del Espíritu Santo en un momento específico, como decíamos, y que normalmente viene acompañada por una señal. La señal es hablar en lenguas, hablar en otras lenguas. Y habitualmente nos referimos a lenguas espirituales. Así que el bautismo del Espíritu Santo
Es una llenura del Espíritu Santo diferente, es una llenura, es una experiencia muy fuerte, es una experiencia potente, es una experiencia impactante, es una llenura, es una inmersión, como veremos también, en el Espíritu Santo y normalmente, habitualmente, viene acompañada de una señal, que es el hablar en otras lenguas, habitualmente lenguas espirituales. También puede venir acompañado de otras manifestaciones espirituales, usualmente relacionadas con el ámbito de lo profético. Ahora lo vamos a ver por la palabra. A mí me pasó también. Justo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, se activó todo lo profético en mí. Y eso yo creo que es lo común, eso es lo normal, lo habitual, lo que sucede en la mayoría de todos los casos que yo conozco, y en el mío fue así. Así que junto con la señal de hablar en otras lenguas, habitualmente lo que sucede cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, cuando recibes esta llenura, es que a partir de ese momento se activa toda la dimensión profética dentro de ti. Cosas que antes no sentías, cosas que antes estaban en potencia dentro de ti, pero no se habían abierto, no se habían activado, estaban como bloqueadas, se desbloquean, se activan y empiezas a experimentar cosas muy diferentes y empiezas a interactuar con el ámbito de lo profético. Vas a dar palabra profética, vas a empezar a recibirla, vas a empezar a tener experiencias proféticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es una llenura, es una plenitud del Espíritu Santo, es una experiencia que capacita a nuestro espíritu para operar en la dimensión del Espíritu Santo en su totalidad. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la experiencia que todo cristiano debe recibir, debe obtener, porque es lo que libera el ministerio del Espíritu Santo en su totalidad. Vuelvo a repetirte, yo viví 20 años sin la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Así que puedo hablarte con total autoridad de lo que te estoy diciendo. Fui siempre un cristiano comprometido. Yo no he tenido una racha como otros hermanos que conozco donde me haya apartado un poco de los caminos del Señor. Ni siquiera nunca he sido un cristiano de asistir. Siempre desde que me convertí he sido un cristiano totalmente consagrado a Dios. De hecho, me convertí al Señor y al poco tiempo me consagré a Él. Que quizás hablemos de eso en otros capítulos. Así que siempre he sido un cristiano muy activo, siempre he participado en la iglesia, en todas las actividades, en el ministerio de la alabanza desde muy pequeño, como líder de alabanza después, en el evangelismo, dando estudios como maestro, o sea, ayudando a formar iglesias. Eso durante mi etapa antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea que sé exactamente lo que te estoy comentando. Pero llegó un momento en mi vida cristiana donde yo empecé a sentirme vacío. Empecé a sentir que todo era cíclico a mi alrededor. Era todo, o sea, llegaba como un límite y era vuelta atrás. Y yo veía la palabra de Dios y yo veía algunas experiencias en la palabra y digo, Señor, esto no puede ser. Digo, te estoy dando mi vida, estoy consagrado, estoy dándolo todo, estoy sirviéndote como nadie. Digo, y estoy empezando a sentirme vacío. ¿Cómo puede ser esto? Se supone, cuando yo predicaba el Evangelio para que la gente se convirtiese, una de las cosas que le decía era que Jesús podía llenar el vacío de los corazones, porque es así. Digo, entonces yo como cristiano me estoy sintiendo vacío. Entonces yo empecé a darme cuenta que tenía que haber más de Dios. Porque si no, digo, Señor, toda la vida así. Digo, yo veía experiencias en la palabra de Dios que digo, ¿por qué ahora no pueden experimentarse? Yo veía, no sé, a Abraham, que era llamado el amigo de Dios, una relación muy cercana, pero yo veía que la experiencia que yo tenía era como, sí tenía comunión con Dios, sí sentía al Señor, pero era todo como muy distante. Dios no era como tan real, como tan cercano, era una relación más separada, de alguna forma. Entonces empezó a levantarse en mí un hambre por algo más de Dios. Digo, Dios, esto no puede ser todo. Esto no puede ser todo. No puede ser que yo me esté sintiendo vacío. Y realmente lo que yo lo entendí después, lo que estaba pasando en ese momento es que Dios me estaba empezando a incomodar, me estaba empezando a inquietar para buscar más de Dios, hasta que recibí el bautismo del Espíritu Santo. Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, mi vida cristiana cambió por completo, absolutamente. Jamás he vuelto a sentir vacío, jamás he vuelto a sentirme como si estuviera llegando a un callejón sin salida, en el sentido de caer en la rutina, de caer siempre en lo mismo, sino al revés.
sino que al activarse el ministerio completo del Espíritu Santo, todos los límites, todas las barreras, todos los horizontes se expanden al infinito. Ahora el problema que tengo no es como tenía antes, ¿no? Sino es de si seré capaz de llegar a todo lo que Dios tiene para mí. Entonces tu vida cristiana cambia por completo. El Espíritu Santo, queridos amigos, es la clave de todo. Vivir una verdadera vida cristiana sin el Espíritu Santo acaba siendo como frotar hierro con hierro, acaba desgastando, acaba chirriando. El Espíritu Santo es el aceite, el Espíritu Santo es lo que le da sentido a la vida cristiana, es lo que te trae el gozo, es lo que te trae la proyección, es lo que te da el sentido, es lo que activa tu llamado, es lo que activa lo profético en tu vida, es lo que toda la palabra de Dios cobre verdadero sentido. Yo se lo digo esto a mis hijos biológicos porque es la realidad y lo he analizado mucho en estos 40 años. Para mí la vida cristiana, y escucha bien este dato que te voy a dar, para mí la vida cristiana sin el bautismo del Espíritu Santo no se puede desarrollar más de un 25%. Tengo un amigo que se ríe con mis porcentajes. ¿Cómo los calculas? Bueno, a veces es de forma sencilla. Pero yo después de analizar mi vida antes del bautismo del Espíritu Santo, mi vida después y la vida de las personas que conozco, te puedo asegurar que no vas a poder desarrollar tu vida cristiana más de un 25% sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso yo me encuentro aún a día de hoy personas que ya llevan años en la vida cristiana que no creen en el bautismo del Espíritu Santo tal como lo estoy enseñando ahora. Y los ves que llegado un tiempo siempre intentan coger una actividad con algún ministerio, algo evangelístico, algún evento de adoración. Siempre es como querer hacer algo. Eso, y te hablo de los cristianos activos, porque hay muchos cristianos que solo con asistir se conforman. Pero de los cristianos activos que tienen carga, que tienen pasión por la obra, que tienen deseo, al final cuando pasan los años yo lo veo. A mí me pasó en cierto modo, pero yo ahora lo veo en otros hermanos, ¿no? Que llega un momento que empiezan a caer en rutina, en decir, bueno, esto va a ser siempre así. No lo expresan, pero al final, ¿cómo ves tú que están un poquito sin rumbo, que han perdido un poquito el norte o esa pasión o esa... no sé cómo decirlo, ese fuego por servir o tener claro dónde uno va, pues que al final acaban cayendo en hobbies, nada malo, nada malo. Hablo de cristianos que no caen en cosas malas, pero acaban cayendo en un hobby, se ponen a estudiar ahora una carrera de mayor, se dedican, no sé, a obra social, porque es que en el fondo, a lo mejor no se han parado siquiera a analizarlo como lo hice yo en su momento, pero han caído en una rutina donde ya no da para más. Ya una vez que haces lo mismo ya es como que no te da para más, es como todo muy rutinario, ¿no? Por eso digo que sin el bautismo del Espíritu Santo, la vida cristiana más de un 25% no se va a desarrollar. Ahora, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, todo eso cambia, es como una explosión literalmente que sucede en tu interior y todos esos límites se van, todos los límites se van, porque al activar todo el ministerio del Espíritu Santo en su totalidad, lo que son los dones, el ámbito de lo profético, todo coge una dimensión que ya no tiene fin, ya no tiene final, porque ahora yo después de 20 años de ser maestro ya, de estar enseñando, de estar predicando, de estar ayudando a formar iglesias y a levantar iglesias, cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo tengo que reaprender todo. Tengo que desaprender cosas, tengo que reaprender todo y ahora me encuentro con que Dios me habla por primera vez. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, Dios me habló por primera vez de mi llamado, lo que Él quería para mí. Eso me cambió la vida por completo. Yo sé que hay muchos de ustedes que vais a escuchar este vídeo que realmente no sabéis el llamado porque no os movéis en el ámbito de lo profético. Ahora, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, a los pocos meses Dios me apuntó proféticamente lo que quería para mí de una forma tan impactante que eso te cambia, lo hace todo tan apasionante, tan ilusionante, te explota la cabeza, te explota la mente, ves lo que Dios tiene para ti, ves el mundo espiritual, comienzas a ver el mundo espiritual, entonces tienes que volver a reaprenderlo todo, tienes que ir a la palabra de otra forma. Ahora tienes dones porque recibes dones espirituales normalmente, tienes que aprender a desarrollarlos y esto que tengo, ahora cómo lo hago, cómo puedo hacer que crezca y tu vida cristiana que se había vuelto como algo rutinario, algo un poco siempre igual, explota por completo. Por eso digo que solo el 25% se puede desarrollar sin el bautismo del Espíritu Santo y puedes alcanzar hasta el 100% con el bautismo del Espíritu Santo. Pero vamos a avanzar un poquito más porque
veo por las Escrituras, o podemos ver por las Escrituras, que en realidad el bautismo del Espíritu Santo es como un derramamiento, es una llenura, una plenitud. Me hace gracia porque cuando yo era bautista, ¿vale? Permitirme que use estos dos términos. Sí, el término, tal como yo lo estoy enseñando ahora, bautismo del Espíritu Santo, por supuesto que no creíamos en eso, ni lo enseñábamos, pero no tenemos ningún problema con el término plenitud del Espíritu, ser lleno del Espíritu, porque obviamente hay versículos clarísimos que dice ser lleno del Espíritu Santo. Pero realmente es que el bautismo del Espíritu Santo es eso. Me hizo gracia después porque cuando lo recibí, y después intenté compartirlo con algunos hermanos, bautistas en este caso, con los que yo antes tenía esa relación, con los que me había criado, ¿no? y que vieron el cambio que yo experimenté. Y es que verdaderamente es una llenura, es un derramamiento. Es quizás la primera llenura del Espíritu Santo que una persona recibe. Es simplemente eso. Pero es curioso porque estos hermanos no lo creían, pero nunca habían sido llenos del Espíritu Santo. Si yo les preguntaba, ¿tú has sido alguna vez lleno del Espíritu Santo? Todos me decían que no. Algunos intentaban decir, hombre, yo he tenido buenos momentos con Dios. Algunos lo confundían con el primer amor, cuando se convierten. Pero ninguno podríamos decir sí. Hasta que yo lo recibí. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, entendí por primera vez lo que era ser pleno, lleno, la plenitud, el derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida. Fueron unos días increíbles. Yo literalmente estaba flotando en una nube, porque es parte de lo que te sucede, ¿vale? Así que quiero que entiendas que el bautismo del Espíritu Santo, la palabra de Dios también es sinónimo de plenitud, de llenura, de derramamiento. Ahora lo vamos a ver con los versículos, ¿de acuerdo? Jesús les anticipó a sus discípulos que el cumplimiento de la profecía de Juan el Bautista sobre el bautismo en el Espíritu y fuego sería en el día de Pentecostés. Eso se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Todas las citas que te voy a dar, si este tema te interesa, puedes pausar el vídeo, la puedes ver con tranquilidad, ¿vale? Siempre recomiendo que tengas el libro porque ahí tenemos más citas, tenemos más textos y después si quieres los puedes estudiar con más detenimiento, ¿vale? Así que lo que ocurrió en Pentecostés fue un bautismo del Espíritu Santo, fue el primer bautismo del Espíritu Santo. Pero la misma Escritura también lo define como un derramamiento del Espíritu y como una llenura del Espíritu. Usa esos términos de forma como sinónimos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Como vamos a ver en los siguientes versículos. Mira, acompáñame a Hechos 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjate, observa la palabra que usa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿vale? Vemos la expresión o cómo se usa como si fuera sinónimo la llenura, en esta plenitud, en este caso, o derramamiento. Aquí encontramos, fueron llenos y automáticamente empezaron a hablar en otras lenguas, que como hemos dicho antes, esta es la señal más común, la habitual, la señal que sucede en casi o la mayoría de los casos de que hemos recibido verdaderamente el bautismo del Espíritu Santo, que es hablar en otras lenguas, ¿vale? Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré, ¿veis? Llenura, plenitud, derramamiento. Aquí Pedro está validando esta experiencia que acaban de tener, la está validando con la profecía de con el texto de Joel que dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque la gente estaba viendo lo que había pasado y dice, esto que acaba de ocurrir es lo que profetizó Joel. Y habla aquí, veis, de derramar, un derramamiento, una llenura, hemos visto antes, ahora vemos el término derramar. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas que harán, profetizarán. Hemos visto que las dos señales, la señal por antonomasia de cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo es
que comienza a hablar en otras lenguas. Pero en mi experiencia, lo que veo en la palabra y también lo que he visto en muchos otros cristianos, existe una segunda señal que es la activación automáticamente en lo profético. Dice aquí que vuestros hijos, en el momento que se derrame sobre ellos el Espíritu, lo primero que van a hacer va a ser profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones, que es otro canal profético. Vuestros ancianos soñarán sueños, que es otro de los canales proféticos. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y una vez más dice, y profetizarán. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, ¿veis? De nuevo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero aquí ya vemos una diferenciación. Aquí Pedro ya está hablando, dice, ¿qué tenemos que hacer? Cuando le preguntan, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Tenéis que arrepentiros, que sería el bautismo de Juan, lo que simbolizaba, bautizaros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice aquí Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos ya esas pistas sobre los 3 bautismos, ¿vale? Que ahora vamos a ver con más detenimiento. Quiero que entiendas que si lees Hechos de los Apóstoles, vas a ver a unos discípulos totalmente diferentes antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, a unos discípulos totalmente diferentes después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Las mismas personas, los mismos cristianos, sin el bautismo del Espíritu Santo estaban encerrados, estaban sin saber muy bien qué hacer, estaban haciendo las cosas usando su lógica, su razonamiento, no tenían mucho fuego, no tenían mucho denuedo, estaban un poco bloqueados. Y esas mismas personas, una vez que reciben el bautismo del Espíritu Santo, explosionan por completo. Pedro, con un denuedo increíble, da un primer mensaje, se convierten por miles. La primera vez que abre la boca, una vez que es lleno del Espíritu Santo. Y es que cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, y es que es literalmente así, amigos. Así es como funciona. Ese es el cambio. Porque yo experimenté de mi vida antes del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo después del Espíritu Santo. Por eso yo no puedo dejar de enseñar esto. Por eso para mí esta es una de las enseñanzas clave de este ministerio. Es volver a la esencia del bautismo del Espíritu Santo, porque es básico. No es ni siquiera una meta que alcanzar. Es el comienzo. Es un medio para conseguir la apertura, esa explosión a la verdadera vida cristiana. Así que si tú no has recibido aún el bautismo del Espíritu Santo, quiero mostrarte por la palabra de Dios lo importante, lo básico, lo crucial y todo lo que te estás perdiendo. Y no puedes dejar pasar este capítulo sin recibirlo, sin empezar a buscarlo, ¿de acuerdo? El bautismo del Espíritu Santo, como decíamos, viene acompañado generalmente de la experiencia del uso de las lenguas, de lo que llamamos hablar en lenguas. Sin embargo, esta primera interacción con el uso de las lenguas no debe confundirse con el don de lenguas. ¿Vale? Este es un tema que a lo mejor muchas personas confunden. Y esto lo vamos a ver en siguientes capítulos cuando hablemos del don de lenguas. Tenemos capítulos donde vamos a hablar de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Son capítulos interesantísimos que te recomiendo que no te los pierdas. Vendrán en el futuro. Y en ese capítulo lo explicaremos con más detenimiento. Tenemos que distinguir, porque esto crea muchísima confusión. Tenemos que distinguir, una cosa es el don de lenguas, una cosa es el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Eso es muy diferente a las palabras que nosotros decimos en lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que la mayoría de los cristianos que recibimos el bautismo del Espíritu Santo vamos a hablar algunas palabras en lenguas, algunas, ¿vale? Pero eso no significa que recibes el don de lenguas del Espíritu Santo. El don de lenguas del Espíritu Santo es otra cosa que ya explicaremos, ¿de acuerdo? Estos son como unas palabras sueltas al principio, pocas, ¿vale? Y el don de lenguas es la capacidad de poder hablar en lenguas de una forma fluida y en diferentes, incluso en diferentes diversos géneros de lenguas.
Eso es distinto y ya lo explicaremos en su momento, ¿vale? Simplemente aclarártelo. Así que estas primeras palabras en lenguas que tú vas a decir cuando seas bautizado en el Espíritu Santo es como un sello, es como una señal, es como el justificante, el recibo de que lo has recibido para que tú puedas decir, sí, lo tengo, ¿vale? Y, como decíamos, junto con eso viene una activación en el ámbito de lo profético. Vamos a ver Hechos 2, versículo 3, dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Qué pasó en la primera vez que hubo un bautismo del Espíritu Santo que fue global, que fue... digamos, en conjunto, fue a la vez, simultáneo en varias personas? ¿Qué es lo que pasó? Pues pasaron dos cosas, que es lo que yo te estoy ya anticipando desde hace algunos minutos. Primero, la aparición de las lenguas. Fue muy gráfico porque hubo lenguas de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Fue como la señal de Dios, decir, ahí va lo primero. Esto es lo que va a pasar siempre, lenguas de fuego. Y empezaron a hablar en otras lenguas, ¿vale? Lo acabamos de ver en estos dos versículos. Y en este mismo pasaje, un poquito más adelante, volvemos a leer lo que dice en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Van a profetizar, vuestros jóvenes van a ver visiones, vuestros ancianos van a soñar sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Veis? Aquí están las dos señales una vez más y lo vamos a ver continuamente. El hablar en lenguas, ¿vale? Que es diferente al don de lenguas, que ya lo aclararemos mejor en su momento. Y también es una activación instantánea en lo profético. Por eso es una experiencia tan brutal, tan increíble. Porque pasas de tener un conocimiento muy limitado, de tener un discernimiento muy eso, limitado, ¿vale? Pues no solo una palabra a lo mejor que suene un poquito más fuerte. Pasas a una explosión, a una rotura de límites, es a entrar a un ámbito totalmente nuevo, que es el de lo profético, que es un ámbito poderosísimo e increíble que va a cambiar por completo el resto de tu vida cristiana, eso ya te lo garantizo. Y una vez que recibes el bautismo del Espíritu Santo, créeme, jamás, si has recibido de verdad el bautismo del Espíritu Santo, jamás en la vida te vas a ni siquiera plantear volver atrás. En parte porque no se puede, no es un acto que sea reversible, pero porque no vas a querer jamás volver a la otra experiencia anterior al bautismo del Espíritu Santo, eso te lo puedo garantizar. ¿Vale? Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. En Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Veis? Caer, derramar. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Vale? Aquí está hablando el texto de cuando Pedro va a la casa de Cornelio, que era gentil, no era judío. Hasta ese momento el bautismo del Espíritu Santo solo lo habían recibido personas judías. Pero en este pasaje Dios lo que le enseña a Pedro, a toda la iglesia primitiva y a nosotros, por supuesto, es que este bautismo del Espíritu Santo es para toda carne, para toda raza. No es algo exclusivo para los judíos, sino que era para cualquier tipo de raza, ¿vale? Toda lengua y de toda nación. Entonces, los judíos que acompañaban a Pedro dice que se quedaron atónitos, se quedaron flipando, como decimos aquí, ¿no? Ahora, la gente joven como yo. Y dice que se quedaron atónitos de ver que sobre los gentiles también se derramaba. También ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas, ¿veis? Primera señal, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Como nosotros, ¿veis? Aquí ya vemos otra vez la diferenciación de bautismos. Ellos habían recibido primero el bautismo del Espíritu Santo, en este caso, y Pedro dice, bueno, pues ahora deben bautizarse en agua, ¿de acuerdo? Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vale, este es otro versículo, otro texto, otro ejemplo, dice... En este caso ya es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro, como estamos viendo en el ejemplo anterior. En Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, primera señal, y profetizaban, segunda señal.
activación del ámbito de lo profético. Vale, ahora en el pasaje que vamos a analizar a continuación, quizás es donde vamos a ver con mayor claridad los 3 tipos de bautismos y su aplicación cronológica, ¿vale? Esto es haciendo un poco alusión, referencia al capítulo anterior donde damos la introducción a los 3 bautismos. Nos vamos a encontrar en este pasaje que vamos a leer a unos cristianos efesios de la ciudad de Éfeso que solo habían sido bautizados hasta este momento en el bautismo de Juan, ¿vale? Pero que en primer lugar son bautizados en agua por los apóstoles y seguidamente reciben el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vamos a ver los 3 bautismos muy bien diferenciados, ¿vale? En este caso, el bautismo del Espíritu Santo no lo van a recibir de una forma espontánea, como pasó en el día de Pentecostés, sino que lo van a recibir a través de la imposición de manos de los apóstoles. Ahora explicaré un poco acerca de eso. Dice Hechos 19:1. Ven conmigo porque es muy interesante. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿vale? Estos discípulos estaban totalmente desactualizados, ¿vale? Pablo los encuentra, las personas que creían en el Señor, pero él les dice: oye, ¿habéis recibido ya el Espíritu Santo? Dice: no sabemos ni que existe el Espíritu Santo, eran personas muy, muy nuevas. Dice: entonces, ¿en qué habéis sido bautizados? Dice: en el bautismo de Juan, nada más. Era lo que conocían porque era el primer bautismo que se dio. Y Pablo dice: bueno, pero eso no puede ser, hay que actualizaros. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que cuando oyeron estos, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor. Así que ya habían recibido el bautismo de Juan, que era algo puntual, ya hoy en la actualidad no está vigente, ni siquiera aplica, ¿vale? Pero se bautizaron en agua, ese es el bautismo en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué es lo que pasa aquí? En última instancia, que reciben el tercer bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿vale? Así que en este pasaje es muy, muy, muy clara la diferencia, es uno de los pasajes claves para entenderlo, si queréis. Vemos el bautismo de Juan, que ya hoy en día ya no, ni siquiera está vigente. Vemos que tuvieron que bautizarse en el bautismo en agua para seguir la ordenanza de Jesús. Y vemos que reciben el bautismo del Espíritu Santo. En este caso, no de forma espontánea, instantánea, como los casos que habíamos visto hasta ahora, sino a través de la imposición de manos de los apóstoles, ¿vale? Millares de testimonios, por no decir millones de testimonios en todo el mundo, avalan que el bautismo del Espíritu Santo es una realidad hoy en día. Yo cuando era bautista, cuando no creía en esto, una de las cosas que empezó a chocarme, una de las cosas que empezó a inquietarme es que cada vez había más personas que testificaban que lo habían recibido. Y eso desde luego al principio yo era una persona muy orgullosa, muy cabezona y no tenía mucho problema de decir: eso es mentira, eso es del demonio, eso no es verdad, eso son autosugestiones, eso es que la gente se le va la pinza, todo mentira. Pero claro, llega un momento que no deberías ignorar el testimonio de tantos cristianos, no tantos cristianos deberían estar equivocados o estar locos o estar endemoniados, ¿no? Así que si todavía no crees en estas cosas, quizás debas también plantearte que por qué tantos millones de cristianos en el mundo testifican de una experiencia parecida. Quizás eso debería también de hacerte pensar. Este bautismo quiero que entiendas que no está reservado para una élite de superhombres de Dios. No es la idea de que solo unos grandes superhombres, la élite de la élite, la crème de la crème, esto está reservado para ellos. Así yo me crié un poco. Yo me crié en mi iglesia durante muchos años. A mí me enseñaron, el fundador de nuestras iglesias nos enseñó, o eso al menos es lo que nosotros le hacíamos llegar a las personas, que esto no era de Dios, que esto fue una experiencia ni siquiera
le llamaban el bautismo del Espíritu Santo, tal como yo te lo estoy diciendo ahora, que fue algo puntual, éramos cesacionistas, fue para este momento de la historia y ya está, ¿no? Pero después me enteré, ya después de muchos años, que el fundador, él había reconocido en un círculo muy, muy pequeño que él sí había hablado en lenguas. Pero claro, cuando yo, después de bastantes años, yo escuché eso, me chocó muchísimo. Digo, bueno, entonces, ¿por qué nos has permitido estar enseñando lo contrario? Y a partir de ese momento pasó de ser como del demonio, que era lo que nosotros prácticamente enseñábamos, que era mentira. Era como que solo era para una élite, eso es solo para los súper escogidos, era solo para el súper mega líder y el más santo de los santos. Pero nada que ver con eso, esa no es la realidad. Eso es otra mentira, ¿vale? Así que el bautismo del Espíritu Santo es para cualquier cristiano y al igual que la salvación se recibe por fe, ¿vale? De hecho, en la vida cristiana he aprendido que todo se recibe por fe. Igual que cuando tú te conviertes es por fe, el bautismo del Espíritu Santo, si lo quieres recibir es exactamente igual. Tiene que ser por fe y ahora veremos cómo hacerlo, ¿vale? Debes desearlo. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo te adelanto que debes desearlo, debes pedirlo con un anhelo sincero y lo vas a recibir, te lo garantizo. Si tú lo pides con sencillez y con fe, lo vas a recibir, eso te lo garantizo. Déjame aclararte también que cuando digo que la vida cristiana sin el bautismo del Espíritu Santo solo se puede desarrollar hasta un 25%, no quiere decir que todos los cristianos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo somos súper mega espirituales. No, no es así. Simplemente recibir el bautismo del Espíritu Santo lo que hace es una activación al completo, al ministerio total, a la totalidad del ministerio del Espíritu Santo, de todo lo que es la vida cristiana para un hijo de Dios, ¿vale? Ahora, tristemente, muchas personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo no están desarrollados en nada. Y personas que no lo han recibido son cristianos que aman a Dios, que están consagrados, que se esfuerzan, que están desarrollando un carácter semejante a Cristo. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque el hecho de estar limitado como cristiano sin el bautismo del Espíritu Santo no significa que seas menos o estés por debajo de cualquier cristiano que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque de hecho hay muchos cristianos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero sus vidas están muy poco desarrolladas. Y otros hermanos, vamos a seguir con los porcentajes, ¿vale? Si tú eres un hermano bautista y has podido llegar hasta el 25%, ¿por qué? Porque amas a Dios, porque estás sirviendo a Dios, porque estás negándote a ti mismo, porque estás obedeciendo la palabra y estás a ese 25%, de ahí no vas a pasar. Pero puede ser un cristiano que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y estar a un 5, a un 6, a un 7, a un 8%, a un 10, a un 11, a un 12%. ¿Vale? Eso quiero también que lo entiendas. El hecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo no te posiciona automáticamente por encima de un hermano que no lo tiene. Eso depende de muchos factores, porque no solo son los dones, también está el fruto del Espíritu, que es el moldear nuestro carácter, dejar que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter a la imagen de Cristo, ¿vale? Así que eso quiero también aclarártelo. ¿Cuál es la idea más bien? Es que por mucho que te esfuerces, por mucho que te consagres, por mucho que lo hagas todo para Dios, si no recibes el bautismo del Espíritu Santo, más de un 25% no te vas a desarrollar. Ahora, cuando tú lo recibes, puedes desarrollarte, puedes en potencia el 100%, ya no hay límites. Ya puedes abarcarlo todo, puedes entenderlo todo, puedes llegar a comprenderlo todo. Todo en el sentido, entiéndeme, a lo referente a tu llamado, lo que Dios te quiera revelar, ¿vale? Una vez aclarado eso, ¿qué más cositas creo que debemos saber sobre el bautismo del Espíritu Santo? Sí, quizás aclarar que muchos cristianos solo conocen al Espíritu de forma intelectual, ¿vale? Como la tercera persona de la Trinidad que habita en nuestro interior, ¿vale? Hay una serie de pasajes como un sello, como ya vimos en un capítulo anterior, pero desconocen su ministerio. Eso me pasaba a mí. Yo ya os digo, llevaba 20 años sirviendo a Dios a un nivel altísimo de consagración. Siempre he sido una persona consagrada a Dios, pero yo no conocía el ministerio del Espíritu Santo, en realidad no lo conocía. Tenía un conocimiento teórico, que es lo que le pasa a la mayoría de los hermanos bautistas o de las iglesias conservadoras o tradicionales, que aunque estudian, aunque hablan, aunque creen, porque yo lo creía, que éramos los más listos, nos reíamos de los pentecostales, porque son muy desordenados, porque es mil cosas, ¿no? Pero realmente no conocíamos y no conocen el ministerio del Espíritu Santo.
porque no se ha activado en su totalidad. Y eso es una realidad que te puedo asegurar y garantizar porque es lo que a mí me ha pasado y porque lo veo a día de hoy, lo he visto en muchas personas y lo sigo viendo a día de hoy, ¿vale? Así que el bautismo del Espíritu Santo se puede recibir también de dos maneras, ¿vale? Básicamente, lo puedes recibir de una forma espontánea, de una forma o sea, como un derramamiento voluntario del propio Espíritu Santo, o también se puede recibir a través de la imposición de manos de ministros de Dios, ungidos por Dios, ¿vale? Ya lo hemos visto antes en el pasaje que veíamos a Pablo. Hemos visto, en verdad, los dos casos ya. Hemos visto Pedro en el caso de la casa de Cornelio, él está hablando. Cuando lo invitan para predicar, empieza a predicar, a dar un mensaje y dice la palabra que en medio del mensaje el Espíritu Santo ni esperó que terminara Pedro, porque esas personas tenían tanta hambre de Dios que el Espíritu Santo le dijo, vale Pedro, está muy bien, déjame a mí ahora. Y él irrumpió, cayó sobre los que estaban allí y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y demás, ¿vale? Y nadie les impuso las manos. Después hemos visto en el caso de Pablo, con estos discípulos a los que estaban un poquito desactualizados, donde sí Pablo en este caso, por indicación del Espíritu Santo, ora por ellos, les ministra imponiendo sus manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Así que vemos por la palabra de Dios que hay dos formas autorizadas por la palabra para recibir el bautismo del Espíritu Santo. La más común es recibirlo directamente, ¿vale? Por parte del Espíritu Santo, pero también, ¿vale? No es ninguna herejía, no está mal, no es en contra de la palabra de Dios que un ministro ungido por Dios pueda orar por ti y lo pueda recibir, ¿vale? Ahora, lo que sí tienes que tener claro que aunque haya una intermediación de un ministro, el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, ¿vale? En este caso el ministro no te está bautizando él, no es una capacidad, no es un poder de él. Lo único que está haciendo es una intermediación, pero el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, ¿vale? Eso lo podéis ver en todos los pasajes de las Escrituras que hablan referente a este tema, o por ejemplo, lo que hemos leído de Juan, ¿no? Él vendrá después de mí, él os bautizará. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Da igual que lo recibas a través de un ministro, de un pastor, de un líder, de un apóstol, de un profeta, da igual. El que bautiza con el Espíritu Santo siempre es Jesús y se puede recibir de dos maneras: sin mediación humana o a través de la administración de un siervo de Dios, ¿de acuerdo? Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué debo hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer? ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿Qué se debe hacer? Y es increíblemente sencillo, es increíblemente fácil de hacer, no tiene absolutamente ninguna dificultad, a excepción de que te humilles a la palabra de Dios, a que estés dispuesto a desaprender, como tuve que hacer yo, a despojarte de tu sabiduría humana, de todo lo que has estudiado, de todo lo que te han enseñado en la escuela bíblica o en el instituto de teología, donde quiera que hayas estudiado. Tienes que abandonar eso, esa fidelidad a tus mentores. Lo único que tienes que estar dispuesto es a humillarte a la verdad de la palabra de Dios y a desearlo, ¿vale? ¿Qué debo hacer para recibir el Espíritu Santo? Básicamente dos cosas. Una es creer que es de Dios, de verdad, creerlo. Por eso estoy tomándome la molestia de hacerlo solo un capítulo para explicarte bien este tema, porque merece la pena, porque es clave, porque es crucial y porque también necesito que tú veas los versículos que avalan esta doctrina para que lo puedas interiorizar, para que te pueda ayudar a creerlo, porque necesitas creer que esto es de Dios, necesitas creer que esto viene de Dios. En mi caso personal, estamos hablando de qué debo hacer para recibir el Espíritu Santo. Son dos condiciones. La primera, creer. En mi caso personal, Dios me llevó a una desesperación tan grande, como te he dicho, estaba ya tan vacío. Dios empezó a hablarme, yo era una persona muy cabezona, cada vez soy menos, gracias a Dios, muy orgullosa, cada vez soy un poquito menos, gracias a Dios, pero sobre todo cabezona y como yo había enseñado en contra de esto, me costaba mucho desaprender esto, pero Dios tuvo mucha misericordia conmigo, seguro mucha gente oró por mí también, gracias por eso. Y Dios empezó a romper, a cincelar con martillo y cincel mi mente hasta que empecé a soltar todas esas estructuras mentales y llegó un momento que yo dije, bueno Dios, si esto es tuyo, yo lo quiero. Me acuerdo que le dije esa oración al Señor llorando, digo, Señor, pues estaba ya desesperado porque mi situación personal hacía que esto fuese complejo realmente.
Digo, Señor, si es tuyo de verdad, yo lo quiero, porque yo ya me estaba encontrando vacío, yo me estaba viendo como en un callejón, o sea, como en un bucle, sin salida, como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto sin parar, y yo quería avanzar. Yo veía en la palabra de Dios que se podía avanzar, que se podía conquistar, que había una tierra prometida, pero yo me estaba viendo siempre dando vueltas en la tierra, en el desierto. Digo, Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero. En el momento que yo me rendí, en el momento que estuve dispuesto a despojarme de todo lo que yo había enseñado, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi conocimiento, de lo que fuese, de mis raíces doctrinales, en el momento que estuve dispuesto a todo eso, y hice esa oración sencilla, como un niño con lágrimas en los ojos, y digo, Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero. A partir de ahí, en cuestión, no sé, en menos de 2-3 días ya había recibido esta experiencia. Así que, ¿qué es lo primero que debemos hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Creer, porque si no lo crees de verdad no va a funcionar. Tienes que creerlo. Por eso, te vuelvo a repetir, es importante, muy importante este capítulo. Tienes que creer. Es algo para nosotros, es algo de Dios. Y no es simplemente un extra, es la clave. Es la diferencia entre una vida cristiana, claro, porque tú a lo mejor te has convertido de mayor, con 30, 40 años, y entonces a lo mejor no te da tanto tiempo a llegar a aburrirte. Pero los que nos hemos convertido, los que nos hemos criado en iglesias cristianas, o en mi caso, cuando te conviertes con 5 años, y encima en mi caso, desde los 5 años estás comprometido, porque vamos a ver, por ejemplo, una vida cristiana promedia, ¿vale? Alguien se convierte a los 25 o 30 años, ¿vale? Muchos cristianos tienen sus altos, sus bajos, ¿vale? A lo mejor a los 45, 40, 45, tienes un encuentro más fuerte con Dios y te consagras más al Señor y empiezas a tomarte las cosas más en serio. Total, que al final puede ser que con 60, 65 años ya estés activo en varios ministerios, o seas pastor, o seas un anciano, o estés en algún área, y ahí como que a lo mejor no te da tanto tiempo a llegar a aburrirte, la verdad, a sentirte vacío. Pero claro, en mi caso, que yo me crié en una familia cristiana y a los 5 años me convierto, cuando yo me paro con 27 años, 26, 27 años, y yo digo, Señor, esto va a ser toda mi vida así. Claro, si yo tengo un promedio de vida de 70, 80 años, yo quiero estar 70 años, 75 años así, dando vueltas en el desierto. Eso empezó verdaderamente a preocuparme de verdad. Realmente fue Dios quien puso esos pensamientos en mí para que diese el paso de abrirme a esta experiencia, ¿no? Claro, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, cambió absolutamente todo. Lo cambia absolutamente todo. Ahora, ¿cuál es mi pensamiento? Ahora mi pensamiento es que me falta vida. Señor, me falta vida para todo lo que tú me has prometido, para todo lo que tú me has profetizado, para todo lo que quieras hacer conmigo, para todo lo que hay en mi corazón, para mi llamado. Cambia tantísimo, es un cambio tan radical, es que no te puedes ni hacer la idea si no la has experimentado. Así que es de vital importancia, no me voy a cansar de repetirlo, en este ministerio, en este canal, en la iglesia, donde quiera que sea que Dios me lleve, no me cansaré de repetirlo. Esto es básico. No es una meta a alcanzar, es el comienzo casi, diría yo. ¿Cómo debería ser la vida cristiana estándar por lo que veo en la palabra de Dios? ¿Cómo debería ser? Conversión, al poquito tiempo bautismo en agua y al poquito tiempo bautismo en el Espíritu Santo. Ese sería el estándar. Hay casos, por ejemplo, como hemos visto aquí, en el caso de estos discípulos de Pablo que recibieron antes el bautismo del Espíritu Santo que el del agua. Pero para mí, como está diseñada la vida cristiana estándar, como debería ser, es conversión, al poquito tiempo bautismo en agua, hablo de que pocas semanas, meses, y a las pocas semanas, meses, ya recibir el bautismo del Espíritu Santo. Se puede recibir simultáneo, se puede recibir antes algo que lo otro, pero eso para mí sería el estándar. Eso yo creo, después de años de estudio, de investigación y de ver las experiencias de muchos cristianos, la mía propia, creo que eso es como Dios ha diseñado la vida cristiana. Ahora, ¿por qué hay tanta polémica con esto? Porque el diablo sabe, lo que más le teme el diablo son a cristianos bautizados con el Espíritu Santo. Y esto sé que hay personas que no le van a gustar escucharlo, pero lo tengo que decir porque yo he sido bautista. ¿El diablo le teme a los bautistas si están consagrados a Dios? Sí, por supuesto. Pueden predicar el Evangelio, pueden traer almas al Señor.
Pero lo que verdaderamente le teme el diablo es a un hijo de Dios bautizado en el Espíritu Santo, porque ahí ya no hay... esa persona puede convertirse en... Potencialmente ya es un candidato a convertirse en un tormento para el infierno, en un desastre para el infierno, porque se acaba de activar en lo profético, porque todo el ministerio, la totalidad del ministerio del Espíritu Santo está activado en él. Sus dones, su llamado, va a tener a su disposición todo el arsenal armamentístico que Dios ha diseñado para su iglesia. En el momento que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo, ya está a tu disposición. Otra cosa es que tú lo uses o no, pero ya está. Ese armario ya se ha abierto, ahí están todas las armas. El bautista solo tiene a lo mejor una pistola. Pero cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, se abre todo el arsenal y ves armas que ni conoces. De proyección corta, de proyección larga, misiles intercontinentales, lo hay todo. Y eso al diablo le temen sobremanera. Por eso él ataca tanto, usándose del espíritu religioso, ataca tanto al bautismo del Espíritu Santo. Porque no quiere bajo ningún medio que los hijos de Dios se activen en lo profético, ni reciban este bautismo. Por eso él pone tantos esfuerzos y por eso esta doctrina está tan atacada. Y yo lo he visto en mi propia vida. Yo ahora puedo llegar a ser una amenaza potencialmente, increíblemente más alta para el enemigo que lo que fui los 20 años antes de recibirla. Y soy honesto, te soy completamente sincero. Y te vuelvo a repetir, un cristiano consagrado al Señor, era diácono de la iglesia, en poco tiempo hubiera llegado a pastor seguramente, porque era joven relativamente, estaba ayudando a formar iglesias, era líder de alabanza, estaba en campañas de evangelismo de toda clase, en estudios bíblicos, como maestro, trabajaba con los niños, todo. Pero ahora, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, soy una amenaza increíblemente mayor. Y eso es lo que el enemigo no quiere con tu vida. Por eso es tan importante, querido amigo, querido hijo de Dios, querida hija de Dios, que recibas el bautismo del Espíritu Santo. No como la meta donde quieres llegar, sino como el principio de tu verdadera vida espiritual. Así que, por favor, piénsatelo. ¿Qué debes hacer para recibirlo? Primero, creerlo. Y segundo, desearlo. Tienes que desearlo, nada más. Si lo crees y lo deseas, pídeselo al Señor y el Señor te lo va a dar. Es así de sencillo. No es más complejo, verdaderamente no lo es. Nosotros lo hacemos complicado, porque hay personas que lo reciben automáticamente, porque no viene a lo mejor del trasfondo que yo tenía de bautista, de haberlo enseñado en contra, de todo, de haberme formado para defender la postura contraria. Y hay personas que vienen al Señor sin ningún tipo de trasfondo de prejuicio y lo reciben automáticamente porque es así de sencillo. A mí me frustraba porque yo decía, Señor, cuando yo veía personas que recibían el bautismo del Espíritu Santo, cristianos que a mi juicio eran mucho menos consagrados que yo, eran cristianos muy tibios, algunos muy mundanos, y eso a mí me hervía la sangre, yo que era bien religiosa y orgulloso, decía, Señor, ¿cómo puede ser que estas personas que no están pagando el precio que yo estoy pagando lo reciban así y yo no lo tenga? Y eso, para una persona religiosa como yo era en esa época, eso me hervía la sangre, porque como religioso yo quería que todo esto era algo que tú tenías que ganarte, ¿no? Me habían enseñado al final que era como la superélite, era cuando ya llegabas a lo más grande, ¿no? Y eso me hace gracia recordarlo, porque eso me quemaba la sangre. Digo, Señor, ¿por qué? Porque es tan sencillo de recibir. Cuando tienes la actitud correcta, es tan sencillo, es tan sencillo, es tan sencillo. Solo lo tienes que creer y solo lo tienes que desear. Pídeselo al Señor y lo vas a recibir sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Así que, si quieres como ayuda, te recomiendo, si tú realmente, después de ver este capítulo, de analizarlo, te invito a que lo hagas, que veas en la palabra de Dios todos los pasajes que hemos visto, que están ahí, que no están alterados, ni modificados, ni cambiados, ni he buscado en griego, en lo original, lo que significa, para intentar torcer, tal igual la versión que tengas, lo vas a encontrar, ¿vale? Y si de verdad quieres recibirlo, yo te invito a que puedas buscar, voy a intentar poner aquí también en el vídeo el título. Hay varios vídeos en YouTube que te pueden ayudar, pero yo te recomendaría un vídeo de Derek Prince,
que se llama Recibid el Espíritu Santo, el ejercicio de los dones espirituales. Un vídeo de YouTube, voy a intentar poner ahí escrito el título para que lo puedas buscar. Creo que dura 1 hora. Derek Prince es un maestro impresionante de las escrituras y creo que puede serte de una ayuda muy buena si estás solo en tu casa para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo solo siguiendo las instrucciones de este vídeo. En este vídeo vas a tener un poco de enseñanza, al principio de enseñanza para que lo puedas creer. Y al final del vídeo él va a ayudarte a ministrar de forma práctica para que lo puedas recibir. Si sigues los pasos de él de una forma sencilla, lo vas a recibir ahí mismo en tu casa donde estás. No necesitas que sea un súper ambiente, no necesitas que sea un hombre súper ungido que ore por ti, aunque puede pasar, aunque un ambiente ungido del Espíritu Santo por supuesto ayuda, pero lo puedes recibir en tu casa. Yo lo recibí en el campo, unos hermanos oraron por mí, yo lo recibí al aire libre, aquí en una zona hermosa de Algeciras, en la zona del Faro, donde se une el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Ahí lo recibí yo al aire libre, de noche oraron por mí y lo recibí. Tú lo puedes recibir ahora mismo donde estás ahí. Te recomiendo que vayas, visites este vídeo, que te encierres durante 1 horita, que busques al Señor y que lo creas con fe y simplemente lo desees, empieza a anhelarlo. Y si no lo recibes es porque aún no lo deseas lo suficiente. Empieza a anhelarlo, empieza a que sea una verdadera necesidad de verdad. Entiende que sin esto no vas a ir muy lejos, lo tienes que entender, porque entonces Dios te la va a dar, te lo garantizo, sí o sí. Espero que te haya sido de ayuda. Seguramente este vídeo en su momento generará polémica, si tiene que ser, pero también creo que a otras personas os va a ser de mucha ayuda, así que esa es mi experiencia, eso es lo que yo veo en la palabra de Dios y eso es lo que yo quiero para mis hijos biológicos y para los hijos espirituales que el Señor me dé. Pues preguntas de esta lección. Explica ampliamente lo que has entendido sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y segunda, puedes incluir preguntas y dudas personales sobre este tema y te las responderemos personalmente por escrito. De acuerdo. Espero que este tema haya sido interesante para ti porque verdaderamente es muy importante. Y el capítulo siguiente van a ser 2 a la vez. Vamos a ver los dones del Padre y vamos a incluir el test para que tú conozcas cuál es tu don. Yo no sé si tú lo sabías, pero todas las personas recibimos un don de Dios el Padre al nacer, todos. Aunque después no te conviertas en cristiano, da igual, todos venimos con un don del Padre y seguro que querrás saber cuál es el tuyo. Así que la próxima semana subiremos el test. Hay un test increíblemente simpático, muy bueno, muy sencillo, para que descubras cuál es tu don del Padre. Y eso sí que no te lo puedes perder. Y después también te explicaré todos los dones del Padre, cuántos son. Y cuando tú aprendas cuál es el tuyo, te voy a explicar las características de ese don y te vas a ver tan identificado que te vas a sorprender. Esos 2 capítulos que vienen, los pondremos la misma semana, van a marcar un antes y un después en tu vida, te lo garantizo, aunque no seas cristiano. Esto es para todos. ¿De acuerdo? Así que recibe un cordial saludo. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escogernos para tu formación espiritual y que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo, quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti, haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón
en este momento quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.